Muy buenas tardes de martes. Un martes alegre, parece que ya el calorcito nos va invadiendo. Y bueno, pues ya estamos en nuestra mesa camilla de todas las semanas, ya sabéis, en Interalmería de 5 a 6 de la tarde. Buenas tardes, compañeros, a todos, que me soportáis todos los lunes. Bueno, pues os voy a contar quién viene hoy a la mesa camilla. En principio, antes quería decir algo. Vamos a tener un poquito de cuidado con los que tenemos jardín en casa, porque está habiendo una barbaridad de robos de perros de raza en los jardines de las casas, aunque sea una terracita pequeña, sea un primer piso. Tener mucho cuidado, porque el último disgusto ha sido con un bulldog francés que tenían con su pareja en casa y se han llevado al perro. La chica está desesperada. En Facebook, en Animales Perdidos Encontrados en Almería, lo podéis ver. Tener mucho cuidado con vuestras mascotas. Si no es que estéis en un recinto en las que la podáis soltarlas, y llevarlas con la correa, que además es lo propio, es llevar al perro atado. En casa no, pero bueno, por eso estamos levantando esta alerta desde la mesa camilla. Tener cuidado con vuestras mascotas en las terrazas, bueno, en las terrazas no, en los patios, en los jardincillos de las casas. Dicho esto, paso a contaros quién viene esta tarde a la mesa camilla. En primer lugar, y para hablarnos de cuidar al cuidador, viene Judith Rodríguez Ruiz. Ya sabéis que en la mesa camilla siempre intento decir los segundos apellidos. Judith es fisioterapeuta, trabaja en Neuroal, y hoy nos viene a decir cómo debemos mover a esos enfermos y cómo debemos hacerlos, o sea, para no hacerles daño a ellos y para no hacernos daño a nosotros mismos. Después de mucho tiempo, muchísimo tiempo, nuestro añorado Juan Navarro, flebólogo de nuestra clínica Biomar, viene a hablarnos desde no sé desde dónde viene en esta ocasión, no sé si viene de Málaga, de Barcelona, pero bueno, ha tenido a bien arañar unos minutillos de su tiempo para estar con nosotros en la mesa camilla y hablar de las varices, cómo podemos eliminar las varices, qué tenemos que hacer para evitarlas. ¿Duele? ¿No duele? ¿Cómo se hace eso? Nos lo aclara Juan Navarro, el doctor Juan Navarro, dentro de nada. Y para finalizar, va a venir a hablar con nosotros Carmen Cortés Molinillo, que en principio no la conocéis, pero estuvo la semana pasada María Molina con nosotros hablando de la terapia con perros. Bueno, pues Carmen Cortés es la directora de la residencia Vallesol de Almería, que ha tenido la brillante idea de permitir y fomentar que María vaya con sus perros y con su conejo a ver a los ancianos, a las personas mayores. Y nos va a hablar de muchas más actividades que hacen allí y de las posibilidades que puede tener un centro para la tercera edad cuando, desgraciadamente, no podemos seguir cuidando a nuestros mayores, que es lo que nos gustaría, pero bueno, vamos a ver si podemos confiar en los centros o no. Dicho esto, os dejo un segundito y volvemos ahora mismo con Judith Rodríguez Ruiz. Hasta ahora mismo. Judith, buenas tardes. Vamos a hablar de... No se te oye, ¿eh? O sea, habla un poquito más alto. Sí, sí. Hoy vamos a hablar del cuidar al cuidador y cómo debemos mover a esas personas que tenemos en casa que no pueden hacerlo solos. Pero si no os importa, antes me gustaría comentaros la trayectoria de Judith. Ya sabemos que en Neuroal, bueno, pues son muy profesionales, pero bueno, aún así cada vez que viene una de ellas me gusta puntualizar un poco sus estudios y su trayectoria. Voy a ponerme las gafas porque si no es imposible. Por supuesto es fisioterapeuta de Neuroal, diplomada en fisioterapia por la Universidad San Pablo CEU de Madrid, terapeuta BOVAT de adultos, formación también en el método Le Metaller, participa permanentemente en congresos y jornadas de neurorehabilitación y tiene una alta experiencia en el tratamiento del paciente neurológico adulto. Aparte de eso, y muy importante, experto universitario en equitación terapéutica por la Universidad Complutense de Madrid. Y debes tener 50 años, ¿no, Judith? Pues todavía no llego. Pues no. No, todavía no. No llegas, pero menudo carrerón, ¿eh? Todas las chicas de Neuroal, más que nada porque sois todas chicas. Sí. Estáis muy formadas y tenéis una pasión por vuestro trabajo fantástica.
Hoy vamos a hablar de cómo mover a esas personas que tenemos en casa y para no hacerles daño y cómo moverlas para no hacernos daño, ¿no? Lo primero que te quería preguntar es que, a ver, tenemos un accidente, empezamos con la rehabilitación, pero ¿qué sucede después de ese accidente, neurológicamente hablando? Pues habría que diferenciar dos fases fundamentales, que serían justo después del accidente. Hay una fase más aguda en la cual también hay que tener especial cuidado en mover a esas personas, porque son personas en esa fase, normalmente todavía estamos en el hospital y están recuperándose, están todavía en un estado de confusión, de no sabemos dónde, no han despertado todavía. Y en esa fase hay una flacidez, o sea, todavía no se empiezan a ver las secuelas como tal, pero es súper importante empezar una terapia cuanto antes mejor. Tras esa fase ya que bueno, en teoría está estable y está empezando a despertar, está la fase más subaguda, que es donde se empieza el tratamiento ya rehabilitador, tanto en clínicas como en Ahí es casa. donde nos damos más cuenta de del estado en el que está, ¿no? Claro, pero también hay que dar muchísima importancia a esa fase aguda porque es cuando empiezan a salir las secuelas y ese tratamiento previo es súper importante para que luego las deformidades, cuando esté en la fase subaguda, no sean tan graves, por así decirlo. Y vamos a meternos en materia. Sí. Creo que tenemos un vídeo por ahí preparado. ¿Cómo debemos mover a una persona que está en cama después de un daño cerebral? Bueno, puede ser un accidente, puede ser algo vascular, puede ser un ictus. Sí, pueden ser varios factores. Esa persona encamada hay que tener muchísimo cuidado con ella porque todavía, pues como he dicho, está en un estado de confusión y un estado en el cual el tono del músculo todavía no se ve. Hay que poner especial importancia en los puntos de presión que se ven ahí, sí, porque pueden aparecer úlceras por presión, que son los puntitos rojos que he señalado ahí. ¿Por qué ocurren las úlceras por presión? Pues porque el paciente encamado no se puede mover, por lo tanto hay una presión continua y no llega riego sanguíneo. Y ahí vemos que es en los rebordes óseos, sobre todo, en la zona de los talones, la zona de glútea, codo, muñeca, la zona occipital, los hombros, sí, un poco todas las superficies de contacto que están en el colchón. Sí, las que más tocan, sí, ¿no? El colchón. Entonces, para evitar esas úlceras por presión tenemos que hacer un tratamiento postural con esa persona. Ajá. Y pues tener en cuenta cómo está su piel de cuidada, ponerle muchísima almohada para repartir un poco las cargas de la persona. Sí, ahí vemos que habéis puesto unas almohadas en V en la cabeza que recogen los hombros. Claro, para evitar un poco la presión en esa zona. Y si tenemos una secuela ya de una hemiparesia, o sea que se está viendo claro que hay una afectación mayor en un lado del cuerpo, pues tenemos especial cuidado con ese lado del cuerpo porque no tiene una buena contracción. Y tenemos que tener cuidado con el hombro, con la rodilla, con el pie, cómo está alineado. Ajá. Ahí serían las diferentes posiciones en las que podemos poner a la persona. Pues ese sería sobre el lado sano, tenemos el lado afecto, lo tenemos arriba y tenemos que tener mucho cuidado en cómo colocamos el brazo, alinear bien la mano y alinear muy bien su pierna. Sí, que esté un poquito flexionada, ¿no? Por sí, lo que veo. Sí, y luego eso sería sobre el lado ya más afecto, tener especial cuidado en el hombro, que no caiga la carga, que tiene que estar bien recogida esa zona escapular y sobre todo también la pierna, que esté bien colocada. Normalmente se le pone la cabeza tiene que estar bien alineada con el cuerpo y se suele poner una almohada detrás del tronco para alinear todo y que él tenga sensaciones. Ese tratamiento es bastante importante en la fase aguda. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Porque todo esto estamos intentando prevenir con esos movimientos, poniendo a las personas en la cama. No sé si aquí bueno, aquí están moviendo. Bueno, esos son un tipo de ayudas que tenemos por si una persona sola no puede trabajar con
con la persona. O Sí, sea, claro, con es la que persona levantar a una persona de afectada y 70 demás. kilos... Claro, y eso ahí puse una fotografía de dos tipos de grúas, que están las grúas móviles, que Sí. son las que están más en casa, más asequibles, y luego también si va O sea, para esto lo largo podemos plazo, comprar para casa. sí. Para mover a las personas. Vale, Sí. vale, vale. Esto se puede comprar en casa, las grúas, están las grúas de techo, que son ya para personas pues que sabemos que las secuelas ya van a ser, Permanentes. sí, por así decirlo, y que no va a poder moverse de otra manera. Entonces, bueno, tenemos esas grúas que son de techo, que van con carril en el techo. Y luego tenemos unas grúas más móviles, que las podemos utilizar, pues, por ejemplo, para llevar a la persona al baño, cambiarlo de la cama a la silla, sin tener que hacer tanto esfuerzo físico. De todas maneras, el mover la grúa también supone un esfuerzo importante. Sí, pero bueno, menos no que es levantar, porque es arrastrar, ¿no? Un poco con Claro, ruedas, pero claro. es menos que levantar a Que una persona. levantarlo a plomo. Una frase que tenéis vosotros, los fisioterapeutas, muy habitualmente, es la higiene postural. Entonces yo entiendo la higiene postural, lo que estamos viendo ahora mismo con los enfermos que están en casa, pero también debe haber una higiene postural para los que los movemos. Claro. Y que no nos podemos permitir una grúa o no hay necesidad porque va a ser poco tiempo. Sí. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo nosotros para no hacernos daño? Tenemos que tener siempre unas pautas básicas establecidas. Lo primero, siempre avisar a la persona que vas a mover lo que vas a hacer con ella, porque ella, en cuanto empieza a mover a la persona así bruscamente, va a poner muchísimas más complicaciones para moverla. Y resistencia, ¿no? Sí, Un va a poquito. poner resistencia de decir qué está pasando aquí, cómo me están moviendo. Entonces, lo importante es siempre avisar a la persona de dónde vamos a ir y coordinarte con esa persona para movernos en concordancia. Nunca se coge una persona a plomo. O sea, siempre vamos a intentar flexionar nuestras rodillas para evitar hacernos daño en la zona lumbar, coger siempre, rodear a la persona y pegarte muchísimo a la persona y acompañarla en su movimiento. Siempre transferir nuestro peso con el peso de la persona, no coger a plomo. Ajá. No sé si me Sí, sí, si me perfectamente. explico. ¿Y no sería adecuado también que nos abrazase, nos cogiera ella por el cuello? Normalmente no dejamos por el tema del hombro, siempre quedan algunas si hay algún secuelas del problema. hombro. Claro, claro, Entonces claro. nosotros solemos coger por la zona dorsal. Somos nosotros quien rodeamos a la persona y quien acompañamos al movimiento de la persona. Cuanto más ayude esa persona, mejor, porque al final las transferencias son un tipo de tratamiento. Estás guiando a la persona a cómo se debe mover correctamente y tú no te estás haciendo daño en sí. O sea, siempre tienen que ser movimientos muy, muy lentos, muy tranquilos, y hay que cerciorarse de que los pies de la persona a la que está moviendo estén apoyados. Que estén fijos, que estén bien sentados que en el estén suelo. bien apoyados y que la transferencia vaya a sus pies y él se intente mantener. Porque muchas veces caemos en, pues tenemos prisa y lo cogemos a plomo y no tenemos en Sí, cuenta puede sus tropezar, pies. ¿no? Nos tropezamos nosotros y tropieza él. Otra cosa importante también, si lo vamos a pasar a una silla de ruedas, es que no tengamos obstáculos por el suelo. Y que esté frenada, ¿no? La Sí. silla. Que la silla esté frenada, que no tengamos reposabrazos que nos molesten, porque cuando vamos a girar, si estamos con la persona en brazos, no nos vamos a poner a quitar nada. Claro. Siempre cerciorarnos de que los reposabrazos, los reposapiés, todo esté quitado y que no haya nada que te moleste para hacer la transferencia. De esa manera, si el movimiento de por sí ya es pesado, pero si tiene muchas más facilidades, no será tan Tan grave, ¿no? Para sí, nosotros. para nosotros no será tan difícil. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. En Y los aparte de esta obstáculos. grúa que hemos visto en el vídeo que nos habéis enviado, ¿qué otros dispositivos hay por ahí para poder ayudarnos a mover a personas? Hay también una especie de disco, que no he terminado de encontrar la imagen, que apoyan los pies sobre la persona en sí y ellos te ayudan a girar. Cuando tú coges a la persona en peso, en vez de que la persona haga el movimiento en sí, lo hace el disco, gira directamente como si fuese la silla esta giratoria. Pues son una especie de discos que utilizan sobre todo en residencias o en hospitales cuando las personas son demasiado pesadas. Luego, pues, las sillas de ruedas, los andadores, que hay varios tipos Que de eso es andadores. importante también, tener andadores cuando tenemos a alguien en casa que tiene algún problema de este tipo, Sí. bien sea permanente o no. Claro, que puede ser todo una etapa y luego lo soltamos, pero los andadores también nos ayudan muchísimo. Hay dos tipos, están los anteriores, que tienen ruedas, no tienen ruedas, depende de la persona, y los posteriores.
Todo depende de la patología de la persona y las secuelas que hayan quedado. O sea que dependiendo de dónde lleven las ruedas los andadores, son para una patología o para otra. Dependiendo de la persona. Yo pensaba que eso era libre albedrío. No, dependiendo mucho de la persona. No le puedes dar a una persona que tiene una inestabilidad muy grande un andador con ruedas, porque se puede caer. Sí, claro. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Hay andadores que tienen taquitos, que son como las muletas, que no se deslizan tanto, tienes que levantarlos. Hay andadores con ruedas, unos que son fijas, otros que se mueven. Todo depende de la persona. Ahí yo creo que la ortopedia hace una gran labor al valorar siempre a la persona y ver qué dispositivo le viene mejor, tanto a la persona como al cuidador. Nunca olvidarnos del cuidador, que también es una figura súper importante. Hombre, y tan importante como que en la temporada que viene de la Mesa Camilla vamos a hablar mucho de los cuidadores, pero tanto a nivel postural como a otros niveles, es decir, los cuidadores se cansan, los cuidadores se agotan, a los cuidadores les duelen las cosas mucho y no se quejan muchas veces. La gran mayoría de las veces no se quejan porque lo que estás haciendo lo haces con gusto. Pero vamos a cuidar mucho, vamos a poner un foco muy claro la temporada que viene en cuidar al cuidador, como lo habéis puesto vosotros en esta ocasión desde Clínica Neuroal. Judith, muchísimas gracias y espero que en septiembre nos hables de ese proyecto de equitación terapéutica que estáis intentando desarrollar en Almería. Sabes que desde la Mesa Camilla tienes todo el apoyo del mundo, vamos a ayudaros en todo lo que podamos. Pero vamos, yo espero que estés aquí y nos cuentes en septiembre cositas, ¿no? Sí, bueno, ya todo se verá. Fenomenal. Conforme vaya pasando. Estupendo, pues Judith, muchas gracias por estar en la Mesa Camilla. Y nos vamos a ir con unos poquitos anuncios porque hay que aconsejar, siempre, es importante que sepáis cosas. Y volvemos con el añorado y deseado don Juan Navarro, flebólogo de Biomar. Las varices en menos de 5 minutos. Hasta ahora mismo.